semana traemos un libro que creo que no puedo decir que me haya leído. Creo que es un libro al que he sobrevivido. Yo creo que no estaba preparada para leerme este libro en el momento en que me lo he leído. No es que haya sido un libro que no me haya gustado, cuidado, no es eso, no es que no lo recomiende, pero es un libro duro desde mi punto de vista. En mi opinión, es un libro en que el telón de fondo, es decir, el escenario donde suceden las cosas, el periodo histórico en el que se sitúa, es prácticamente el protagonista de la novela. Todo lo demás está al servicio de ese telón de fondo, de ese escenario. Esta semana traemos A Tale of Two Cities, o Historia de dos ciudades. ¿Por qué os decía al principio que creo que es una novela a la que he sobrevivido? Porque me ha costado mucho terminarla, me ha costado mucho leerla y en algunos tramos de la novela me ha costado mucho disfrutarla. No es una novela que se lea fácil, rápida y sencilla, no es una lectura de verano para nada. De hecho, yo no había leído nada de Dickens más que los cuentos de Navidad cuando era pequeña y adaptados a infantil, supongo, y es la primera novela seria adulta que leo de él y creo que va a pasar tiempo hasta que me lea otro. Le he cogido como un poco de miedo a este autor. Sin embargo, todo el telón de fondo que hay detrás de la novela, todo el periodo histórico en el que se centra, eso sí que me ha gustado mucho y solo por eso ya recomendaría leer la novela. Si os gusta Francia y si os gusta el tema de la Revolución Francesa, este es vuestro libro. A mí desde luego me ha hecho cogerle mucha curiosidad a este suceso que pasó en Francia en el siglo XVIII y desde luego ha sido uno de los sucesos de la historia de Europa más importantes del siglo XVIII. Se me hace bastante complicado explicaros el argumento de esta novela, porque primero influye bastantes personajes y sobre todo porque son personajes que desde el principio de la novela parecen bastante inconexos y que poco a poco cada personaje va tomando su posición en la historia, en el argumento. Por lo tanto, lo que os contaré como el argumento viene a ser un poco como Dickens introduce la historia. Nos situamos en 1775, años antes de la Revolución Francesa. Y nuestro protagonista puntual, que es el señor Lorry, es un hombre de negocios que trabaja para la banca inglesa y que se dirige a París por un asunto de negocios. Lo que va a hacer aquí es a liberar al doctor Manette. El doctor Manette fue un hombre que es cliente de del banco de la banca donde trabaja Lorry y que fue encarcelado sin motivo, sin demasiada explicación, en la Bastilla, en París. Le acompaña la hija de Lucie Manette, que tiene que cumplir la misión de reconocer a su padre, de que su padre la reconozca a ella y puedan volver juntos a casa. El doctor Manette está completamente desquiciado de la cabeza después de haber pasado tantos años en prisión y está obsesionado con hacer zapatos y tiene una especie como de obsesión con trabajar y consiguen traerlo a casa con bastante dificultad. Pasan unos cuantos años y Lucie, a través del amor y de cuidarlo como una hija perfecta, consigue que el doctor Manette vuelva a ser el mismo. Años más tarde, el doctor y su hija se ven obligados a testificar como testimonios en un juicio de alta traición a un hombre llamado Charles Darnay. Este hombre es acusado de revelar secretos de la corona inglesa o de los planes de la corona inglesa al gobierno, al rey de Francia. Recordemos que en esa época la rivalidad entre estos dos grandes imperios era absoluta y Dickens lo explica muy bien y lo pone de manifiesto durante muchos trozos de la novela. Gracias al abogado de Charles Darnay y a la actuación rápida y extraña de un hombre muy peculiar que se encuentra en la sala, el acusado es declarado inocente y sale en libertad. Dickens nos ha presentado a los personajes que vamos a considerar del equipo Londres mediante estos dos sucesos y paralelamente nos presenta a los personajes de París. Mientras Londres vive una época bastante apacible, muy mercantil, muy comerciante, París está sumido en la miseria más absoluta. Con un rey absolutamente tirano, el pueblo se está muriendo de hambre y pasándolo muy mal. Este punto es muy importante porque Dickens emplea mucho tiempo en su novela en explicar lo desgraciada que es la sociedad francesa. Realmente el autor consigue transmitirte toda esa rabia que va acumulando el pueblo y todas las razones que tiene para sentirla. Para explicarnos la situación de París, Dickens se centra en la figura de un matrimonio, que es el matrimonio de Charges. Ellos son dueños de una taberna en el barrio de Saint-Antoine, en París, y son dos revolucionarios. Recordemos que estamos en la época en la que se empiezan a iniciar
todos esos pensamientos que luego llevarán al pueblo francés a levantarse contra la nobleza y a iniciar la Revolución Francesa. Sí, aquella que todos estudiamos en historia, es todo eso de libertad, igualdad y fraternidad, solo que el lema real del siglo XVIII era libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Tenemos que tener en cuenta que fue una revolución muy violenta, muy sangrienta. Esto que os explicaron en historia, Dickens os lo va a explicar pero con muchísima más gracia. El matrimonio de Chartres actúan un poco como instigadores de la revolución, y Dickens los pone como ejemplo para explicarnos cómo funcionó toda esa red de comunicaciones entre el pueblo llano, cómo se fueron contagiando los unos a los otros y cómo poco a poco fueron enalteciendo los ánimos para que el pueblo se levantara. Por lo tanto, tenemos básicamente estos dos grupos de personajes, la familia Manet y, en París, el matrimonio de Chartres a la cabeza de este grupo de revolucionarios del barrio de Saint Antoine. Al final, como os digo, Dickens empieza a explicarnos la historia por aquí, pero en realidad es una historia que viene de muchos años atrás y que tendréis que leer la novela para entender. No es fácil porque se va contando por trozos y lo van contando diferentes personajes de la historia, pero sí que al final te queda muy claro cómo se fueron dando los sucesos y cómo va pasando todo por cosas que pasaron en el pasado. En cuanto a personajes, no, desde mi punto de vista, no es que sean demasiado destacables. A mí personalmente los dos personajes que más me gustaron o que creo que más fondo tienen son precisamente el matrimonio de Chartres de París, pero porque también fue ese aspecto del libro, todo el aspecto de la Revolución Francesa, de la revolución del pueblo, de cómo se hizo y cómo se vivieron estos primeros días después del asalto a la Bastilla en 1789, cómo se organizaban las ejecuciones públicas, cómo se juzgaban a los acusados en la época, mediante qué valores. Toda esa parte de la historia que está encarnada básicamente en el matrimonio de Chartres fue la que más me gustó. Entonces, por ese motivo, fueron esos personajes los que más me atrajeron. Sin embargo, la historia del doctor Manet, la verdad es que sí que está bien, pero a mí me dejó un poco fría. Aparte del matrimonio de Chartres, otro de los personajes por el que siento bastante debilidad es Sidney Carton. Es un personaje muy misterioso que aparece al principio de la novela, en el juicio de Charles Darnay, del que no os puedo contar mucho porque incurriría en spoiler y no voy a haceros eso. Pero creo que es un personaje muy entrañable y que conquista mucho al lector. En cuanto al libro en general, me gustaría destacar algunos puntos. El ritmo es bastante lento, excepto en algunos puntos muy concretos. Yo eché de menos un poco más de acción, sobre todo porque la historia lo permite. A la historia se le hubiera podido dar más acción. No quisiera yo, Dios me libre a mí, de contradecir al gran Dickens, pero sí que es verdad que hubo momentos que estaba muy parada la acción. Sin embargo, toda la parte de telón de fondo de explicar la situación política e histórica de estos dos países y sobre todo de Francia, para llevar a cabo la revolución o que desembocó en la Revolución Francesa, me ha parecido magistral. Si sois curiosos con la historia, como es mi caso, o os interesa este periodo histórico en particular, ya que fue una de las primeras revoluciones del pueblo que hubo en Europa, os recomiendo el libro. Sin embargo, ya os aviso que es solo el telón de fondo. Es muy importante, desde luego para mí es prácticamente el protagonista de la novela, es eso, es el telón de fondo, lo que lleva a todos estos personajes a vivir lo que viven en la novela, pero no deja de ser eso, el telón de fondo. Sin embargo, lo que sí he apreciado mucho, lo que sí que me ha gustado mucho, es la ironía y el sarcasmo con que Dickens dibuja el escenario donde pasan las cosas y dibuja a sus personajes. El autor te provoca para que te posiciones automáticamente al lado del pueblo francés, y cuando empieza la revolución y empieza a contar con la misma ironía y el mismo sarcasmo cómo de cruel y sangrienta y violenta y sin sentido llegó a ser esa revolución, bueno, te coloca en la tesitura de que con el mismo sarcasmo Dickens te está diciendo, cuidado, lo estaban pasando muy mal, pero cuando cogieron las armas y se tomaron la justicia por su mano, tampoco fueron más buenos que los que les estaban oprimiendo. No tengo mucho más que añadir, de hecho, ya os digo, no es un libro que recomiende a todo el mundo, creo que tienes que estar acostumbrado o muchísimo más acostumbrado que yo, eso desde luego, a leer libros que sean muy densos, a leer libros que sean a veces un poco lentos y un poco tediosos. Si sois valientes y os atrevéis con esta novela, dejadme en los comentarios qué os está pareciendo una vez la empecéis. No os desalentéis, no os desaniméis y tirad para adelante, que al final, sobre todo el final de la historia, sí que aumenta un poco el ritmo y engancha bastante solo por saber cómo termina. Si lo habéis leído, todo mi respeto, y por favor decidme aquí abajo qué os ha parecido, si os ha parecido también tan pesado, o si soy yo que no estoy acostumbrada a leer a lo mejor libros tan densos, y me encantaría tener la opinión de alguien que se lo haya leído y que pueda destacarme a lo mejor el punto que más le gustó de la novela. Y nada, espero que hayáis tenido una buena semana, que paséis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene con la próxima review. Hoy estoy grabando en la diada
de Sant Jordi, que aquí en Cataluña es muy especial, así que hoy me despido así. Feliz Día del Libro y feliç Sant Jordi a tothom!